voz de los maestros. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Teodosio Fernández, que es catedrático de Literatura Hispanoamericana y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, actualmente desde 2019, si no me equivoco, profesor emérito de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma y el primer presidente de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Su actividad docente investigadora se ha centrado fundamentalmente en la literatura latinoamericana en lengua española, con atención especial a su significación en los procesos políticos y culturales de los siglos XIX y XX. Tiene una infinidad de publicaciones y me voy a tomar la molestia de destacar algunas, como el Teatro Chileno Contemporáneo de 1941-1973, la poesía hispanoamericana del siglo XX, estudios sobre Rubén Darío, sobre los géneros ensayísticos hispanoamericanos, una historia de la literatura hispanoamericana, otro manual de literatura hispanoamericana, sociedad y cultura, y ediciones de diversos autores como Jorge Icaza, José Mármol, Roberto Al o Alejo Carpentier. Y bueno, más allá, y voy terminando, más allá de esta relación de estudios, creo que todos aquí coincidimos en que su actividad como crítico ha tocado prácticamente todos los palos, todos los géneros, los periodos, de modo que bueno, que qué mejor que un seminario titulado La voz de los maestros para recibir a Teodosio, que hoy nos acompaña además con una conferencia titulada Encrucijadas del modernismo, los cuentos de Leopoldo Lugones. Y cuando quieras, Teodosio, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación inmerecida, sobre todo. La verdad es que, bueno, yo voy a conversar porque soy incapaz de leer, me duermo yo solo, entonces no. De entrada tengo que decir que estoy desorientado al completo. Si me invita a hablar como La voz de los maestros, yo pensé que, bueno, era una cosa para gente de mi edad. Luego descubro que es del seminario Menéndez Vidal. Entonces yo digo, ¿qué pinto yo aquí? Bueno, ahora he visto a Ana Valenciano, que ha sabido a lo largo de su vida conjugar aspectos distintos. Luego propuse temas, no sé, y cuando, no sé, para los expertos en romancero qué puede significar Leopoldo Lugones, probablemente nada. Aunque, de haberlo sabido, si yo hubiera sabido que tenía que hablar con expertos en romancero, pues a lo mejor hubiera dedicado atención a este Leopoldo Lugones, al que luego presentaré, porque no es obligatorio conocer a Leopoldo Lugones. Quizá en nuestra tradición cultural Rubén Darío es fundamental, pero cada uno tiene su campo de conocimiento y no todo el mundo tiene por qué ser amigo de Leopoldo Lugones. Pero de haber sabido que venía ante este público conocedor del romancero, pues hubiera pensado en que Lugones escribió unos romances de Río Seco y otro libro que se llama Romancero, y podía haberme orientado hacia ahí, pero no lo he hecho y es demasiado tarde. Sí, mientras te escuchaba, pues recordé que hay un cuento en el que aparece un ciego, un cuento sobre las guerras de la independencia, en que aparece un ciego y es un poco el portavoz de digamos, la política local, y es el que finalmente a las tropas de montoneros incita en lo que podríamos llamar el sentimiento patriótico. Bueno, o sea que eso lo acabo de aprender y eso lo trasladaré a lo que estoy escribiendo, porque ahora me explico por qué lo de Lugones. Yo soy un pensionista y no doy clases desde hace mucho tiempo. Incluso confío en que Rocío Oviedo, que ha venido hasta aquí, me diga
cuando considere el momento preciso que me calle para siempre. Bueno, yo procuro que las neuronas estén en actividad y entonces, pero nunca se ha oído hacer dos cosas a la vez y ahora tampoco pensar dos cosas a la vez, de manera que estaba escribiendo un prólogo que me habían encargado para unos cuentos de Leopoldo Lugones, con lo que he aprendido hoy y lo que he ido estudiando. Haré un artículo a continuación y entonces lo que voy a plantear aquí es un poco lo que tiene que ver con estas historias que traigo entre manos. Bueno, entonces, sabemos que no voy a leer nada, de manera que contaré lo que se me vaya ocurriendo. Sabemos que mi proyecto es escribir un artículo y que en el pasado inmediato está un prologuillo. Esto, el prologuillo, presentación, me sirve un poco también para recordar quién era Lugones, porque ya he dicho, pues Rocío sé que estuvo hablando de Rubén Darío, lamento que no pude escucharla, pero otras ocasiones tendré, porque tenemos una estrecha relación de intelectual y de afecto, entonces no faltarán ocasiones. ¿Quién era Lugones? Era un escritor argentino. Hablo hablo para mí, O sea, nadie se sienta ofendido porque digo, hombre, pues yo sí sé quién era Lugones. Pero como yo no lo sabía hasta ayer, pues bueno, nosotros en los que hemos dedicado a la literatura hispanoamericana, identificamos a Lugones como un poeta modernista. Entonces lo situamos en las secuelas de Rubén Darío, con el que tuvo una notable amistad, porque se conocieron en Buenos Aires. Sabemos que, bueno, si no sabemos nada de Rubén Darío tampoco importa. Lo que cuento son datos que cualquiera ojalá pueda comprobar y bueno, también puede llegar a la conclusión de que me los estoy inventando, pero no. Lugones es un señor que, para situarlo en su época, diremos que, si yo no recuerdo mal, nació hacia 1875, que era de una provincia. Esto es importante en la literatura argentina y a lo mejor en otras, ¿no? Pero en la Argentina especialmente, porque no es lo mismo nacer en provincias que ser de Buenos Aires. Entonces, sí, porque si hubiera sido un porteño, ¿hubiera escrito los romances de Río Seco? Pues no. O sea, hay que ser provinciano y hay que ser incluso pueblerino para interesarse por una literatura. Bueno, después puede pasar de todo, pero en principio yo digo que la literatura argentina, en esta época del fin del siglo XIX, cuando se puso de moda el cosmopolitismo, el ser de provincias empezó a marcar una distancia que procuró, yo diría que cosas como el sentimiento de la tierra, la búsqueda de unas raíces populares para la cultura, para la literatura, etc. Entonces es importante saber que este señor, que era Lugones, era un tipo provincial y que llegó en los años 90, si no recuerdo mal, en el año 1896, recomendado, se dedicaba a cosas como periodismo, etc., y a Buenos Aires, a la capital. Buenos Aires, Cosmópolis, de Rubén Darío. Y allí se encontró precisamente en una oficina de correos y telégrafos con Rubén Darío, porque Rubén Darío, aunque tuviera manos de marqués, y pues sobrevivió como pudo a lo largo de su vida, ¿no? Y había llegado a Buenos Aires como cónsul de Colombia. Pero no había colombianos en Buenos Aires y llegó un momento en que también se murió su patrocinador colombiano, el presidente no sé cuál, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que Rubén Darío tuvo que ponerse a trabajar, digamos así, porque las colaboraciones en la prensa tampoco le resolvían la vida. Y entonces entró como secretario del director de correos y telégrafos. Y allí fue a dar Lugones también. Y ahí encontramos entonces a alguien
que se incorpora más o menos a lo que llamamos modernismo. Es un poeta modernista, pero es un poeta modernista. Entonces yo, a propósito de esto, de lo que cuento o lo que voy a escribir, esto, encrucijadas del modernismo. ¿Sobre qué trato de decir? Que vivimos un poco de tópicos. Entonces, Lugones es un modernista. Muy bien, ya. Pero, ¿por qué lo consideramos un modernista? Pues sobre todo porque Rubén Darío dijo de él que también era un hombre de ideal. Esto ocurrió a poco de llegar Lugones a Buenos Aires, leyó poemas en el Ateneo de Buenos Aires, estaba Rubén Darío presente, Rubén Darío escribió un artículo sobre él, y eso para el lector distraído, pues ya identifica a Lugones con el modernismo. Eso hay que tomarlo con cuidado, porque sí que Rubén Darío escribió eso, pero tomó la precaución de no incluir a Leopoldo Lugones o la semblanza aquella de Leopoldo Lugones en un libro que se llamó Los Raros, que Lugones comentó y que probablemente fue pues duro para Lugones ver que estaba José Martí y no estaba ahí. ¿Por qué no lo metió? A lo mejor es porque Rubén Darío sabía de lo que hablaba ella. Tenía amistad, pero no era... O sea, sabía que Lugones todavía estaba en otra onda. Luego me referiré a eso y para eso me apoyaré en los cuentos. ¿Por qué lo consideramos luego modernista? Pues sí, porque, en fin, luego escribe poemas que pueden ser incluso decadentes, o sea, que pertenecerían a la... Y luego tiene sobre todo, que es lo que ha hecho la fama de Lugones, un libro de poemas que se llama Lunario Sentimental, si no recuerdo mal, de 1909, que causó una cierta impresión en el momento, porque de lo que hablaban los poemas y algunos cuentos que se incluían allí y algunos esbozos dramáticos era de algo que tenía que ver con la luna y lo sentimental. O sea que lo del lunario sentimental, los cuentos eran tan cursis que eran tan sentimentales y cursis que uno puede sentir como que eran una parodia. Sabéis que existe una tradición de novela sentimental, bueno, no sé, América aportó cosas como María, ¿no? Bueno, entonces el tono paródico, irónico, de ruptura del lunario sentimental sirvió para que la vanguardia en los años 20 hablara mucho del lunario sentimental. Eso hace que Lugones sea poeta modernista y precursor de la vanguardia. Claro, precursor de la vanguardia luego tenía amigos y enemigos. Como vaya alguien del que tenemos que hablar necesariamente, porque siempre salen las conversaciones, por lo menos en las que me afectan, que es Borges. Pues yo recuerdo que Borges, cuando le caía mal el modernismo, pues hablaba del nulario sentimental. Luego, en los años 50, cambió de opinión y le dedicó un libro ya mucho más comprensivo a Lugones, un libro en colaboración con alguien llamada Bettina Edelberg, y ya. Contribuyó a crear también una serie de tópicos, porque lo de Borges, al ser una autoridad, conste que Borges hablaba más de sí mismo que de lo que... En fin, yo recomiendo que no se crea mucho lo que dice Borges. Porque, no sé, tengo la impresión de que lo estaba tomando el pelo. En todo caso, también eran opiniones cambiantes, lo cual quiere decir que la verdad tampoco era absoluta. O sea, según cada época. Pongo un ejemplo para los que ignorantes de Lugones, pero no tal vez de Góngora y Quevedo.
Borges se pasó la juventud y buena parte de la madurez diciendo lo bueno que era Quevedo y lo malo que era Góngora. Y al final terminó diciendo que el mejor soneto de Quevedo lo había escrito Góngora. O sea que lo digo para que no le hagamos caso, Borges lo olvidamos. Bueno, a lo que voy. Entonces lo tenemos como, esa es la imagen, creo, predominante de Lugones. Pero, ¿qué es lo que me ha hecho a mí animarme a hablar de este tema o proponer este tema y además animarme a escribir algo que está en proceso de maduración? Esto, yo, la hora no sé si... La hora contamos con hasta las 11, entiendo. Bueno, lo que no quiero es pasarme y cansar a la gente. Avisamos. Sí, avisamos. Sí, tenemos. Entonces, claro, en principio ya para entrar en la materia de los cuentos tengo que añadir otra cosa. Lugones, frente al esteta que era Rubén Darío, podríamos decir, no, que no voy a decir que no hubiera tenido sus inquietudes políticas y que luego tuviera otras, sobre todo esas que le generó la derrota española del 98 en Cuba y Filipinas. Pero Lugones venía de Córdoba a Buenos Aires y era un exaltado. Era un exaltado anarcosocialista. Esto se ve muy bien si va uno a los poemas y a los textos iniciales, que no todos, a ver, no siempre es fácil recogerlo, pero bueno, vivir en Madrid tiene para mí una cosa interesante, que tiene bibliotecas que a veces te resuelven los problemas, ¿no? Yo a veces me considero absolutamente enraizado en la biblioteca de la ECID, lo que se llamaba la Biblioteca de Cultura Hispánica. Y ahí, por ejemplo, se pueden ver los textos durante mucho tiempo y quizá para siempre desconocidos de Lugones, que publicó un hijo suyo y que era, bueno, fotocopiarlos y convertirlos en un volumen. Y ahí se puede seguir un poco este proceso, ¿no? Él publicó algún poema en Córdoba y llegó a Buenos Aires, entró en contacto con el Partido Socialista Argentino en Buenos Aires, publicó con un tal José Ingenieros un periódico que se llamaba La Montaña y que era, ya digo, de corte anarco-socialista. Era un exaltado de la revolución. Esto también porque estas cosas de la política da mucho que hablar, ¿no? Y el pobre Lugones tuvo como cambiaba de opinión cada día, pues ha recibido de todas partes. Lugones empezó siendo anarcosocialista y predicando la revolución social, y esa es la primera imagen que transmite Rubén Darío cuando lo escucha. Bueno, y cuando alguien de Córdoba recomienda a alguien en Buenos Aires, le dice, está loco, pero ya se calmará. Entonces, sin esa perspectiva no podemos no podemos leer al primer Lugones, ese que llamamos modernista y que tiene su manifestación como poeta fundamental en un libro que se llama Las montañas del oro. Entonces, ¿es un poeta modernista? Pues no sé. Desde luego de Mallarmé no tiene nada. Y de Verlaine tampoco. De Víctor Hugo probablemente, por darle una inevitable raíz francesa a la cultura argentina. Pero quizá los que estaban más cerca sabían que tenía que ver más con una retórica romántica que tenía buenos representantes allí. No sé, un tal bueno, Almafuerte, porque ahora no me viene el nombre. Olegario Vicente. Efectivamente.
Pedro Bonifacio Palacios, gracias por la ayuda. Y Almafuerte, en fin, Olegario Víctor Andrade. O sea, había una tradición de poesía victorhuguesca, grandilocuente, en la tradición romántica del Bate inspirado. Y en esa línea estaba ese Lugones, que desde luego entonces poco tenía que ver con prosas profanas y otros poemas. De manera que ahí ya entramos en una matización de lo que puede ser el mundo poético de Lugones. O sea, ¿es un modernista? Sí, pero ¿cuándo? Los cuentos nos pueden ayudar a encontrar facetas enriquecedoras de Lugones. Yo no recuerdo cuentos suyos anteriores a la etapa de Buenos Aires. Las colecciones que él va a publicar, tienen que ver con los primeros años del siglo, y solo si se va a los periódicos se pueden digamos, se puede encontrar que esos cuentos pues, se están escribiendo al menos desde 1896. ¿Cómo los va a reunir él? No todos, porque hay una cosa también en relación con los cuentos de Lugones, que lo que reunió en libros no es ni la mitad de lo que produjo. Entonces, durante mucho tiempo, pues probablemente todavía es muy difícil hacerse una idea del conjunto, a no ser que emprendan una tarea que yo no he emprendido, y es la de revisar periódicos de la época. Pero a lo que voy, por lo menos para ir por partes y no complicar demasiado las cosas, la primera colección de relatos que publica se llama La Guerra Gaucha y aparece en 1905. Yo creo que esos cuentos ayudan, primero, son de gran interés en ellos mismos, ¿no? Quizá tienen menos interés por el tema que por el lenguaje. Porque, de hecho, yo lo que veo de que nos comentan los cuentos de la Guerra Gaucha, esto para los no argentinos requiere una explicación. Bueno, y a lo mejor para los argentinos, porque yo cuando hablo aquí de las guerras carlistas, pues nadie sabe qué eran las guerras carlistas. Entonces, hombre, no sé si a los del romancero ha llegado lo que era un gaucho. ¿Se lo ha explicado Ana o no? ¿Le explicaste lo que era un gaucho? Bueno. Lo de la guerra gaucha tiene que ver con los gauchos, pero también tiene que ver con la historia argentina. O sea, que no son los gauchos, digamos, clásicos, los de José Hernández, los del poema Martín Fierro. Son los campesinos, pero en este caso los campesinos de la zona norte del país, incluso del sur de Bolivia, o sea, de lo que fue el Alto Perú, en la época de la Guerra de la Independencia. O sea, que Lugones quiere hacer un relato que sea de algún modo histórico también, con lo cual nos conecta con algo que tenía que ver con las preocupaciones políticas a las que antes me he referido, porque se trata de hacer un relato que es, en el caso de Lugones yo de momento diré que sería menos nacionalista que patriótico. ¿Por qué? Porque sería, digamos, la exaltación del valor del guerrero que lucha por la independencia de su país. Entonces, la palabra nación no existe, la palabra patria está por todas partes. ¿Por qué? Bueno, porque se sitúa
esto que estoy contando, estos cuentos a los que me refiero, en una etapa que va de 1814 a 1818. Quiero decir que a veces cuando uno lee relatos históricamente ambientados, es mejor que nos enteremos de qué nos están hablando, ¿no? Yo he tratado de entenderlo y resulta que sí. Entonces, había un tal Güemes, que fue gobernador en lo que hoy es la provincia de Salta, que fue quien dirigió la sublevación allí frente a los realistas, o maturrangos, o odos, que por esos nombres y otros peores se conocía se conocía y desde luego Lugones lo fomentaba a los ocupantes españoles. Esta cosa, naturalmente, esta visión del pasado es una visión de Lugones y del siglo XIX, después de toda una creación ideológica durante todo el siglo XIX, porque las cosas no nacen porque sí, ¿no? Entonces, a estas alturas vemos que Lugones crea unos cuentos que vale la pena leer, ya digo, no tanto por el que hablan de patriotismo. Entonces, pues llegan los godos, allí preguntan a una vieja por su por dónde está su marido, que su marido se ha ido con los comuneros. Entonces, anda por allí el nieto y los realistas, que naturalmente son malos, porque siempre son malísimos, pues golpean al niño y entonces el niño sale corriendo y entonces le disparan, pero el niño consigue avisar a los de la montonera, y los de la montonera van a venir a vengarse, y entonces el sentimiento patriótico, la bandera, eso, aunque no existiera en los tiempos de la guerra, porque Argentina no existía y la patria argentina tampoco, porque Argentina, para un espectador imparcial como yo, no sé si existe ahora, pero desde luego le costó. Hay que mirar el mapa del siglo XIX. Además, como los argentinos son de nuestra especie, normalmente a quien creó, machacan a quien creó Yo, por ejemplo, cada vez que entraba por el Palacio de la Moneda, o estaba el cuadro de Domingo Faustino Sarmiento, o estaba el cuadro de un tal Juan Manuel de Rosas, según el político de turno. Pero si yo leo la historia argentina, digo, anda, y un tal Justo José de Urquiza, ya sé que no es de nada, pero la Argentina tuvo una constitución gracias a él. Y luego la Argentina existe porque existe un tal Julio Argentino Roca. Entonces, cuando uno pasea por Argentina, verá que no hay estatua de Roca que no esté cubierta de mierda, perdón. O sea, así es la vida. Pero si uno mira al pasado, vemos cómo se van construyendo las cosas. Y los cuentos de Lugones, como la literatura de Lugones, contribuyeron a la creación de este. Y los cuentos gauchos lo hicieron recuperando anécdotas de la guerra contra los godos en la segunda década del siglo XIX. Me he referido antes a que si uno lee lo que se dice sobre la guerra gaucha, pues la verdad aburre un poco, ¿no? Es que hay gauchos que son muy brutos, pero muy hombres y muy patriotas. Luego, una identificación que es muy romántica, esto no se le ocurriría a un neoclásico, ¿no? De la patria con la naturaleza. O sea, me acuerdo de que hay los lectores de un tal Domingo Faustino Sarmiento, que escribió un clásico de la literatura argentina, que es Civilización y Barbarie, saben que uno de los tipos de gaucho decisivos para la historia para la cultura, para la historia, es el rastreador. ¿Qué es un gaucho rastreador? Es un campesino que es capaz de encontrar una huella donde no la hay. ¿Por qué?
Pues porque tiene esa habilidad. B, y entonces el rastreador era, pues, yo lo recuerdo de las cosas que he leído al 19, era indispensable para todo, porque si uno se mete en, aunque no sea, luego la Pampa a veces tiene montañas, ¿no? Porque, no sé, me acuerdo, yo llegué al sur de la provincia de Buenos Aires y allí había la Sierra de la Ventana y cosas así. Pero la imagen que nos han creado normalmente es de que hay un territorio que se llama La Pampa, que es tan llano, que, claro, si es tan llano no tiene ni punto de referencia, no sé que sea el sol. Entonces, lo difícil en La Pampa era sobrevivir. ¿Por qué? Pues imagina, porque esto es una experiencia común. Era un territorio no civilizado, donde se suponía que vagaban indios nómadas y donde te podías morir simplemente de sed porque no encontrabas agua. Entonces los rastreadores eran fundamentales para el ejército y para todo. Entonces, el rastreador, en un cuento de Lugones, que es un personaje típico, porque hay que recurrir a la tradición cultural, ese rastreador, aprovechando sus habilidades, ataca una partida de godos, de maturrangos, enloquece de patriotismo, total, que cuando ya ha acabado con casi todos los godos finalmente lo dejan herido de muerte. Y el capitán español que va a decirle allí, ¿y tú qué entiendes de patria? El rastreador que se está muriendo mira al cielo, a las estrellas, señala las sierras y no dice nada. Sabe lo que es la patria, porque la patria son aquellas estrellas, son aquellos árboles, son aquellas colinas. Bueno, pues todo eso es una creación de estirpe romántica que está en esos cuentos con los que Lugones fomenta el patriotismo. Bueno, no voy a insistir en ellos porque hay más cosas. Pero, y me refería antes a una cosa que suscita muchos comentarios, como esto, quizá, a lo mejor si no quiero predisponer a nadie para la lectura de Lugones, porque lo mismo lo que yo digo y me entusiasma a mí, luego dicen, qué aburrimiento. Yo sospecho que la gran parte de los lectores van a los cuentos estos y dicen, qué pesadez, qué patriotismo, todos los héroes ahí iguales. Entonces, la crítica normalmente se ha fijado en que tiene un lenguaje muy complicado. ¿Por qué? Pues es como si Lugones pensara en el lenguaje como verdadero protagonista. O sea, cuando no te atormenta con palabras que tienes que buscar en el diccionario de argentinismos, cuando no tienes que ir al romancero para saber qué significaba aquella palabra, pues te encuentras con neologismos, sobre todo en los verbos. Entonces, ya digo que no es extraño que normalmente la crítica se haya fijado sobre todo en los aspectos de alguien que, decía Borges, quiso ser el dueño de todo el idioma. Que querría, y claro, es una tarea para mis reducidas capacidades léxicas, es un reto enfrentar a Lugones, porque me aburro buscando palabras, ¿no? Y luego hay otra cosa que se estaba anunciando ya. Y es que a la hora de las plantas, a la hora de los animales, tiene, digamos, la pasión del naturalista. ¿De qué viene eso? Pues eso me da pie para pasar a otro tema. O sea, tenemos entonces un Lugones que eso es romántico, pues no. Perdón, ¿es modernista? Pues no. Bueno, hay algo. Quizá este despliegue de lenguaje no es modernista, pero a lo mejor es inexplicable fuera de las innovaciones modernistas, ¿no? O sea que sí que
sí que son un producto de aquella atmósfera. No los temas, pero sí el lenguaje. Yo diría que incluso, aunque esto tampoco es que sea una exclusividad modernista, pero el gusto por imágenes. Es que de esto paso a otro aspecto que es importante para la obra de Lugones, y es algo que tendría que ver con su segunda colección de cuentos. En el año 1906 publica el año 1906 es un año importante para él. No creo que mencionara el poema quizá más estrictamente modernista, que se llamaba Los crepúsculos del jardín. Y ese año él reúne unos cuantos cuentos, algunos de ellos, parece que como 8 de 13 o algo así, estaban publicados ya en la prensa, los reúne bajo el título de Las fuerzas extrañas. ¿Por qué ese quizás es el libro de cuentos que ha ganado el interés de la crítica? ¿Y por qué? Pues porque se trataría de literatura fantástica o de cuentos fantásticos de factura muy diversa. Creo recordar que el primero que dio a conocer, que fue allá por 1897 en la prensa, se llamaba algo así como El milagro de San Bifredo. Y no era Bifredo, era otra cosa que ya no me acuerdo. Pero era un cuento que podríamos considerar de estirpe romántica. Era un cuento que se ambientaba lejos, en los tiempos de las cruzadas. El tal Bifredo sería o Bifrido. Sería uno de los caballeros del Temple, de los que participaron en las cruzadas. Y lo que cuenta la historia es una historia más bien truculenta. Unos cruzados que están próximos a Jerusalén. Uno de ellos, que es este que se distrae, se queda atrás, vienen los musulmanes, lo capturan, lo matan, lo crucifican. Y entonces, pero luego, no sé por qué, una mano se quedó allí muy ajustada al madero. Entonces, para abreviar, cortan la mano y dejan la mano allí colgada y pasan años allí, porque la cruz la conservaban, ¿no? Para el próximo cristiano. Entonces he aquí que de pronto los cristianos atacan Jerusalén, llega la noticia donde está la cruz y el que había ordenado matar al santo del cuento, y cuando el musulmán se pone, ahora vamos a matar a todos, y le da, porque está a matar a todos los cristianos, le da tontamente por acercarse a la cruz, y la mano que está allí, muerta desde hace siglos, le agarra por el pelo y lo estrangula. Bueno, la historia... Quiero decir que estos cuentos tienen ese atractivo. Tienen que ver con la tradición romántica de que se aparecen fantasmas, los muertos que no sé qué, en fin. Pero hay algunos que son los que más condicen con el título, que tendrían que ver con... bueno, algunos dicen, esto es objeto de mi trabajo y de investigación y no he llegado a ninguna conclusión, por lo tanto no puedo ofrecerla aquí, ¿no? Es evidente que en los círculos de la cosmopolita Buenos Aires se sabía de todo. Y se sabía de ocultismo, por ejemplo, de teosofía.
se sabía de todos los misterios del universo. Y a veces eso podía atraer a los escritores. Yo creo recordar el testimonio de... Bueno, yo recuerdo que en alguna parte leí, aunque se me haya olvidado dónde, pues cuando escriba esto lo buscaré, porque no conviene apropiarse, eso es lo que llama plagio, ¿no? Entonces, cuidado. Pero parece que allá en la oficina de Correos y Telégrafos, donde Lugones y un tal Patricio Piñero Sorondo y Rubén Darío, se hablaba mucho de estas cosas, de ocultismo y de teosofía, porque a Lugones le interesaba mucho, a este Piñero Sorondo también, a Darío también, aunque es fama que Darío lo veía con miedo, no fuera que se le apareciera a alguien de pronto. Entonces, sí, porque él mismo cuenta, ¿no?, que desde niño, en fin, había tenido visitas poco agradables. Entonces, se habla de eso y yo creo que se exagera, ¿no? Pues que si... Y luego, pues, se ha leído estos cuentos de las fuerzas extrañas como si... bueno, Lugones hubiera leído tratados de la época y se hubiera dedicado a ponerlos en relato. Yo soy para eso más desconfiado y creo que Lugones sencillamente intentó escribir de acuerdo con estímulos que recibía del ambiente, pero que a veces no hay que atribuir a una omnisciencia en estas materias. Lo digo porque, que yo sepa, la primera vez que yo tengo constancia de que Lugones se preocupó por fuerzas ocultas más allá de lo que nuestra realidad y nuestra razón perciben, tiene que ver con que en un periódico que creo que se llamaba El Tiempo, y esto a poco de llegar a Buenos Aires, en 1896, comentó una novela que se llama Nelly, de un tal Eduardo Ladislao, creo que ahora decimos Holberg, no sé si bien pronunciado, yo creo que en la época se decía Holberg. Yo me acuerdo de haber paseado por la provincia de Santa Fe y había un pueblo que se llamaba Humboldt. Y yo tardé en conciliarlo con Humboldt. Pero claro, porque los campesinos de Santa Fe tenían que decir Humboldt. Así que yo no sé si este era Holberg, pero en todo caso ahora creo que se dice Holberg, que era un escritor argentino de evidente apellido alemán, porque en Argentina pasaba mucho eso, ¿no?, que cada uno era de cualquier parte. Y recuerdo entonces que para el año 1896 Lugones muestra un interés evidente por fenómenos extraños en relación con esa novela Nelly de Holberg, que, bueno, hace un tiempo yo también me interesé por él. Es un individuo realmente fascinante, es un señor que creo que estudió medicina, pero como no le gustaba contemplar el sufrimiento humano, más bien se hizo botánico y estuvo viajando y clasificando plantas y animales. Y parece que estuvo en la primera lectura de Lugones en Buenos Aires, en el Ateneo de Poemas. O sea, que podemos entender que a lo mejor ese fue el estímulo para que Lugones dijera, anda, por aquí hay un camino. El camino de lo que podríamos llamar la ficción científica. O la fantasía, mejor, científica. Y entonces, para mí, el interés mayor de las fuerzas extrañas de ese cuento al que me he referido tendría que ver con algo que tiene que ver con, precisamente, con el conocimiento de algo que parece estar mucho más allá de la razón y de la ciencia, pero si nos fijamos,
a lo mejor tiene que ver sobre todo con las inquietudes que despierta el avance científico de la época. Entonces, empezamos a comprobar que Lugones empieza a interesarse por estas cosas. ¿Por qué cosas? Voy a recurrir a algunos de los cuentos para dar un ejemplo, porque me resulta muy... Entramos en un territorio en que ni siquiera el léxico me es familiar. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El Psico. Pues, claro, ¿tiene que ver con qué? Pues con que entonces hay que pensar que por entonces no solo se venía desarrollando lo que relacionamos con el psicoanálisis, sino, bueno, con enfermedades de la mente. Hay otro, por ejemplo, que se llama Izur. A ver si me acuerdo de alguno más o menos. Lo de Izur es más fácil. Lo del psico, si hago un esfuerzo, a lo mejor también. Pero, por ejemplo, Izur. Izur es un nombre, es el narrador. También hay una diferencia en los cuentos, digamos, de estirpe científica, en las armas secretas. Y es interesante constatarlo. Y es que en los cuentos de las fuerzas extrañas a que me refiero, Lugones habla de temas muy distintos, como el del milagro de la mano esa que he contado antes. Pero ¿qué hay? Normalmente las fantasías que podríamos considerar de tradición romántica, que tiene que ver con el miedo, la noche, los fantasmas, lo espeluznante, lo tétrico, suelen situarse lejos. Pues en el tiempo de los cruzados, o en el tiempo de los romanos, o otra cosa. Porque hay una faceta importante de Lugones, que ayuda mucho a entender luego sus procesos, es que dejó la oficina de correos y telégrafos porque el gobierno argentino lo hizo supervisor de enseñanza media, en variantes terminológicas de la época. Y entonces se dedicó a la pedagogía y de paso al estudio del mundo clásico. Entonces, el mundo grecolatino va a ser una fuente muy importante de escritos, de ensayos y también de inspiración. Pero bueno, dejo eso y vuelvo hacia las fantasías científicas. ¿De qué iba lo de Izur? Pues de pronto a Lugones se le ocurre que hay un señor que compra un mono. Ese mono se llama Izur. Es un chimpancé. Y entonces empieza... es un buen narrador, puede resultar latoso por la terminología científica y además de aquella época, pero uno va sintiendo, primero, que ese narrador compra el mono y al principio se plantea por qué los monos no hablan. Y recuerda algo que yo también he oído, ¿no? Que los monos no hablan para que no los pongan a trabajar. Entonces, bueno, el cuento sigue discurriendo y entonces resulta que ese narrador que se ha comprado un mono se fija en que es un chimpancé, que son los más inteligentes, y dice, ¿y por qué no lo enseño a hablar? Hombre, podría parecer una mera imaginación, pero hay unas lecciones ahí al final no sé qué, 10 lecciones al final del libro, donde se puede leer, por ejemplo, un cuestionamiento del darwinismo. Eso quiere decir que Darwin sería de actualidad, o sea, el hombre sería el resultado final de un proceso evolutivo, pero Lugones no compartía del todo esa idea, porque hemos llegado a la conclusión de que el hombre procede del mono o similar. ¿Por qué creemos que el hombre es más avanzado que otras especies? Eso es una opinión de parte, ¿no? Entonces, todo esto sirve para desarrollar un cuento en el cual Lugones pues despliega su interés, digamos, científico para hacer
hablar al mono que tiene allí. Uno descubre, yo no lo sabía, pero piensa que el mono puede tener muchas más facultades, por ejemplo, que un sordomudo. ¿Por qué? Porque un sordomudo ni ve ni oye. El mono al menos oye. O sea, eso afecta a su capacidad mental. Ya sé que os parece un disparate, pero el que lo lee le da pie para ejemplo. Y porque yo pregunto, ¿y por qué se le ocurren esas cosas? ¿Y por qué decide hablar al mono? ¿Y por qué piensan los sordomudos? Pues porque recientemente, un científico alemán se había dedicado a intentar hacer que los sordomudos hablaran y no por señas. De manera que son doctrinas, experiencias de la época que hasta en ese caso están detrás de un Lugones que cuenta un cuento y recurre a terminología científica que hay que tragarse para contar que un señor se pone a ver cómo son los labios del mono, a cómo tiene que pronunciar cada cosa y nada, fracasa, todo imposible. Entonces se pone de mal humor, golpea al mono, el mono está agonizando y cuando cree que no ha conseguido nada, de pronto oye que el mono le dice: amo, agua, agua, amo. O sea, el mono había aprendido a hablar. ¿Por qué no había querido hablar? Para que no lo pusieran a trabajar, por supuesto. Pero además eso da pie para toda una especulación que también estaba de actualidad sobre, en las discusiones sobre la evolución, porque a lo mejor, sencillamente, en la competencia evolutiva, el mono, en competencia con el ser humano, o algunos tipos de monos, adopta una, digamos, evolución regresiva que le hace dejar de hablar para volver a la animalidad. Ya sé que esto no os interesa para nada, pero estas cosas dan a los relatos de Lugones una dimensión que a lo mejor no es común. Y ya digo, es una dimensión que podemos encontrar en los cuentos de Holbein y en la novela Nelly, y que podemos encontrar en los cuentos, en algunos cuentos de las fuerzas extrañas de Lugones. Ya digo que es una tarea ardua afrontar esto porque no te obliga a enterarte y bueno, hay otra que hay cuando... Estamos en... Sí. No, pero lo que queda es... Se puede eliminar, podemos terminar cuando queramos, incluso ahora. Pero quiero decir que, en todo caso, me queda tiempo para decir que este señor que fue Lugones era un hombre en perpetua búsqueda. Entonces, ya digo que Las fuerzas extrañas se publica en 1906, por entonces hay algún relato disperso que confirma su interés por estos temas, pero cuando reedita el libro en 1926 añade una nota disculpándose prácticamente y diciendo que, en fin, que se piense que esos cuentos fueron escritos en aquella época y que las bobadas científicas habían perdido vigencia. Entonces da la impresión de que luego les dice, bueno, dedicarse a estas cosas corre uno el riesgo de quedar fuera de actualidad al día siguiente, porque las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y entonces lo del mono ya no tenía sentido. Y meterse con la teoría de la relatividad y que él alabó y a su inventor también, pues era un reto que ya no estaba dispuesto a asumir. Entonces, tengo que decir que todavía las cosas no terminan ahí, porque todavía, aparte de otros cuentos de menor interés, solo los menciono. Por ejemplo, en 1916 publica unos cuentos, en la mayoría de los cuales no tienen que ver con fantasías.
tienen que ver con jovencitos que se enamoran en espacios de provincias. Eso quiere decir que para entonces Lugones estaba en otra cosa. Él inventó al gaucho como símbolo de la nacionalidad. Sí, hay un libro que se llama El Payador y es la mitificación del Martín Fierro. O sea que lo que vosotros sabéis después del gaucho como representativo de la argentinidad, pues desde luego no se le hubiera ocurrido a Sarmiento. A Lugones sí, mucho más tarde, cuando después de iniciado el siglo XX, de alguna manera crece el sentimiento de lo nacional y de la búsqueda de la identidad propia. Y entonces hay que buscar un símbolo, y ese símbolo es el gaucho. Entonces podríamos considerar que los cuentos esos del 16 tienen que ver con un regreso a la tierra y con con una simplificación del lenguaje. Hay por entonces en Argentina una corriente que se llama sencillismo, que un tal Baldomero Fernández Moreno representó mejor que nadie, y que era, bueno, el renunciar al cosmopolitismo y a la verborrea para ir a lo común, a lo cotidiano, a lo popular. Entonces, pero de todas maneras, para terminar, bueno, ahora he descubierto que se puede hablar un siglo de este señor, pero bueno, me interesa, si alguien tiene interés, que lea otra cosa que se llama Cuentos Fatales. Esto es del año 26, sí, me parece. Sí. No, del 24, Cuentos Fatales. Cuentos Fatales tiene un interés relativo también, porque se mide mejor en el conjunto, ¿no? Cuentos Fatales, ahí hay un poco de todo. Se acomodan al título, ¿eh? Todos terminan mal. La anécdota que se cuenta termina en un desastre. Pero me llama la atención de Lugones el que siempre tenía que estar buscando algún estímulo cercano. Entonces hay dos cuentos que tienen que ver con, no sé, que yo recuerde, pocos años antes se había descubierto la tumba de Tutankamón. Había otras, la egiptología era una de las ciencias más científicas y más esotéricas que se venían viviendo en el siglo XIX. Pero bueno, ahí creo que en 1922 o así, se descubre la tumba de Tutankamón, la patrocina un señor inglés que tiene la mala suerte de que es el primero que entra en la tumba y que unos meses después se muere. Entonces se pone de actualidad volver a hablar de la venganza de las momias. O sea, tú entras allí y estás perdido. Porque el tal Carnavón, bueno, pues se murió, y otros también. Entonces, no existe. Son cuentos de Lugones que muestran cómo estaba atento a cualquier estímulo contemporáneo para contarnos una historia de miedo y de fantasía. O sea, con el atractivo además que esas cosas las cuentan, o esas maldiciones de las momias, llegan hasta Buenos Aires. O sea, que lo importante también es eso, que la ciudad de Buenos Aires es el destino preferido de esa gente que viene de cualquier parte y que trae sus condenas a cuesta. Entonces, bueno, voy terminando, sencillamente porque sí, pero con esto a lo mejor ha quedado una idea de que hay un Lugones que no sé si es modernista o no es modernista, porque para el año 24 el modernismo estaba muy lejos, pero sino que es un hombre que tiene, digamos, su propia trayectoria y que está muy atento a los estímulos culturales y científicos del momento, pero está continuamente, digamos, en transición a otros Lugones. Para los años 20, el año 24 concretamente, creo que es el año en que él proclamó la hora de la espada. O sea, se conmemoraba en Lima el centenario de la independencia, la victoria de Ayacucho, y allí proclamó la necesidad de los pueblos americanos de contar con
con gobiernos fuertes, militares, y como tenían que ser. De manera que ahí Lugones había entrado en algo que ha dado lugar a todas las maldecires sobre Lugones, ¿no? La deriva, digamos, militarista, que se prolongó por lo menos hasta fechas próximas a su muerte. De todas maneras, eso no agota ni mucho menos, sí está muy presente en los escritos de carácter político, que fueron muchos. O sea que habría una tradición del izquierdismo radical a, digamos, el liberalismo europeísta occidental, a las simpatías por Mussolini, por ejemplo, y que estuvieron de moda en Argentina, pues por lo menos desde el año 29, desde el golpe de Estado del general Uriburu del 30. Entonces, ese Lugones, digamos, no encuentra eco hasta donde yo sé en los cuentos. En los cuentos lo que sí se nota es que, sobre todo en los últimos cuentos, Lugones era alguien interesado sobre todo en el terruño. O sea, había vuelto a la infancia. La infancia la pasó en una provincia, parte de ella, cerca o dentro de la provincia de Santiago del Estero, que era, bueno, Córdoba era la cultura tradicional. Santiago del Estero pues era el desierto. Entonces, el campo es, digamos, un objeto de las preocupaciones tardías. Ahí con eso tiene que ver pues los póstumos romances de Río Seco, al que me he referido antes. Bueno, ya digo que agradezco mucho vuestra atención, ya me cansé y lo dejamos aquí y otro día. Otro día hablamos de